Lo maté con una sonrisa. Esa fue mi primera venganza. Sutil como el veneno en un beso de despedida. Cuando Javier me pidió el divorcio, juré que no lloraría, no suplicaría, no me arrastraría como una perra herida por las calles empedradas de Sevilla. En cambio, le di lo que siempre quiso, libertad absoluta. Pero la libertad tiene un precio, y el suyo lo pagaría con sangre invisible, con el lento desangrarse de su alma codiciosa. Era una mañana de octubre. El aire cargado de jazmín marchito y el rumor distante de la Giralda. Habíamos construido nuestra vida en el barrio de Santa Cruz, entre patios floridos y secretos que olían a azahar y traición. Javier, con su traje impecable de abogado y esa sonrisa que derretía a las viudas del casino, me había convencido de que éramos el epítome de la pareja perfecta. 10 años de matrimonio, una hija de 8 llamada Lucía. Y una casa que pagamos con sudor y mentiras. Yo, Elena, era la maestra de escuela que soñaba con escribir novelas que nadie leería, la que cocinaba paella los domingos y fingía orgasmos para mantener la paz. Él era el sol, yo la luna, invisible, pero siempre ahí, reflejando su luz falsa. Quiero el divorcio, Elena, dijo esa mañana, mientras removía su café solo, sin mirarme a los ojos. Sus palabras cayeron como plomo en el silencio de la cocina. No hubo gritos, no hubo platos rotos. Solo el tic-tac del reloj de pared, contando los segundos que se desmoronaban. ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz un hilo de seda rota. Él se encogió de hombros, como si estuviera discutiendo el precio de un filete en el mercado. No te amo como antes. Necesito espacio. Espacio. Qué ironía. El hombre que compartía mi cama, mi baño, mi vida entera, ahora necesitaba espacio como un pájaro enjaulado. Pero yo sabía que había más. Javier siempre había sido un cazador de fortunas ajenas, un tiburón en las aguas turbias de los juzgados sevillanos. Sus casos de divorcios millonarios le daban un brillo que yo atribuía al orgullo profesional. Ahora, vi las grietas, las llamadas nocturnas que cortaba con excusas, los viajes de trabajo a Madrid que duraban una semana, el armario lleno de ropa nueva que no recordaba haber comprado. Y luego, el golpe final, mi mejor amiga, Carmen. La vi en su Instagram. Una foto borrosa de una cena romántica en el Alcázar, su mano entrelazada con la de él. Felicidades por el nuevo capítulo, comenté con un emoji sonriente, mientras mi corazón se retorcía como un trapo estrujado. Esa noche, sola en la casa que pronto sería solo mía, saqué el whisky que guardábamos para las fiestas. Bebí hasta que el fuego en mi garganta ahogó el llanto. No era solo la traición, era la humillación. Carmen, con su melena rubia teñida y sus risas fáciles, había sido mi confidente desde la universidad en Granada. Compartimos secretos de chicos, de sueños rotos, de noches en las que el flamenco nos hacía llorar. ¿Cómo podía ella? ¿Cómo podía él? La rabia creció como una enredadera venenosa, enroscándose en mis venas. No dormiría esa noche. Planeaba. Al día siguiente, firmamos los papeles en el despacho de su socio, un tipo seboso llamado Ramón que olía a colonia barata y codicia. Renuncié a todo, la casa, el coche, incluso la custodia compartida de Lucía, porque sabía que Javier usaría su dinero para ganarla en la corte. Eres una mujer noble, Elena, me dijo, mientras estampaba su firma. Noble. Qué palabra tan hueca. Me marché con una maleta y el anillo de mi madre, un zafiro que brillaba como una lágrima congelada. Me instalé en un apartamento diminuto en Triana, al otro lado del Guadalquivir, donde el río parecía susurrar venganzas antiguas. Lucía se quedó con él, por ahora. Lloraba por las noches, preguntando por su papá y su tía Carmen. Pronto estaremos juntas, mi amor,
Le prometía por teléfono, mientras mi mente tejía hilos invisibles. Empecé a investigar. Javier no era solo un abogado, era un maestro del engaño. Revisé sus extractos bancarios, aún tenía acceso. Un descuido tonto y encontré transferencias anónimas a cuentas offshore en las Islas Caimán. $500,000, acumulados en los últimos 2 años. Dinero negro, sin duda, de clientes que pagaban por divorcios limpios, es decir, sucios. La primera semilla de mi venganza fue plantar la duda en Carmen. La llamé esa tarde, mi voz temblorosa como una hoja en el viento. Carmen, ¿es verdad lo de Javier? ¿Estás con él? Silencio al otro lado. Luego un sollozo ahogado. Elena, lo siento tanto. No quería. Surgió así. ¿Surgió? Como un tumor. Le conté lo del dinero. Exagerando un poco, tiene $500,000 escondido. Carmen. Me dejó en la calle mientras se embolsaba fortunas ajenas. Colgué antes de que respondiera, dejando que el veneno fermentara. Semanas después, se casaron en una ceremonia discreta en la Catedral de Sevilla, con Lucía de dama de honor en un vestido blanco que me partió el alma. Vi las fotos en las redes, Javier radiante, Carmen radiante, mi hija atrapada en medio. Pero yo sonreía desde las sombras. Había contactado a un detective privado, un viejo lobo de Triana llamado Paco, que olía a tabaco y a rencor. Encuéntrame todo, le dije. Cada centavo, cada mentira. Paco tardó 1 mes, pero valió la pena. Javier no solo había robado dinero de clientes, había falsificado documentos, sobornado jueces menores, y el $500,000 era solo la punta del iceberg. Había un testigo, una ex amante que trabajaba en Hacienda, dispuesta a hablar por una tajada. Mi plan se solidificaba, no lo destruiría con un cuchillo, sino con la ley que él tanto amaba. Pero el odio no se conforma con justicia, quiere carne. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas de Triana, bajo la luz mortecina de las farolas, me topé con Ramón, el socio de Javier. Estaba borracho, apoyado en una pared, fumando un puro. Elena, ¿qué haces por aquí? Javier dice que estás loca. Reí, un sonido seco como grava. Dile que la locura es contagiosa. Le conté lo del dinero, solo lo suficiente para que mordiera el anzuelo. Ramón era codicioso, mordería. El primer golpe cayó cuando Carmen me llamó, histérica. Elena, Javier me mintió. Ese dinero es nuestro, ¿verdad? Quiere usarlo para una vida nueva sin mí. La duda era mi aliada. La dejé llorar, alimentando su propio rencor. Ayúdame a recuperarlo, le supliqué. Por Lucía. Accedió, sin saber que era el comienzo de su caída. Mi venganza no era solo contra él, era contra el mundo que me había hecho invisible. Y mientras Sevilla dormía, yo velaba, con el corazón latiendo al ritmo de un fandango furioso. El clímax se acercaba, pero aún no sabía cuán oscuro sería. Las noches en Triana eran un bálsamo y una maldición. El río Guadalquivir fluía perezoso bajo los puentes, llevando consigo los secretos de la ciudad, amores prohibidos, deudas impagadas, almas que se ahogaban en silencio. Yo me sentaba en el balcón de mi apartamento, un cuchitril con vistas al agua turbia, fumando cigarrillos que me quemaban los dedos como el recuerdo de Javier. Lucía venía los fines de semana, su carita pálida marcada por la confusión de un hogar partido. Papá y Carmen pelean mucho, me confesaba, acurrucada en mi regazo. Él grita que ella gasta demasiado. Sonreía, acariciando su pelo oscuro. Pronto todo estará bien, mi sol. Mentiras piadosas, tejidas con hilos de venganza. Carmen se convirtió en mi peón involuntario. Nos reuníamos en cafés ocultos del barrio,
lugares donde el aroma a churros y café solo enmascaraba las traiciones. Ella llegó la primera vez con ojeras profundas, su maquillaje impecable agrietado como su confianza. Elena, no sé qué hacer. Javier cambió el testamento, todo va a un fideicomiso en su nombre. Dice que es por Lucía, pero yo ni siquiera puedo tocar el dinero de la boda. Le serví un cortado. Mi expresión de hermana dolida. Te lo advertí. Ese $500,000 no es de clientes, es de sobornos. Paco lo confirmó. Hay pruebas, correos, transferencias. Si lo denunciamos juntas, podemos recuperarlo todo. Sus ojos se iluminaron con un brillo codicioso que no reconocí en la amiga de antaño. Pero, ¿y si nos descubre? Es abogado. Elena. Nos destrozaría. Toque su mano, fría como mármol. Por eso lo haremos despacio. Tú exida sus correos, yo me encargo del resto. Carmen mordió el anzuelo, movida por el miedo y la avaricia. Esa noche, me envió los primeros archivos, facturas falsificadas, pagos a un juez retirado en Córdoba. Cada byte era una bala en mi arsenal. Mientras tanto, Javier jugaba su papel de padre perfecto. Me recogía a Lucía con su audio reluciente, besándome la mejilla con esa familiaridad que ahora me revolvía el estómago. Estás delgada, Elena. ¿Comes bien? Su preocupación era un veneno dulce. Mejor que nunca, respondía, mirando cómo Lucía corría hacia mí, ajena al odio que bullía bajo mi piel. En casa, le contaba historias de princesas vengativas, de reinas que derrocaban traidores con astucia. Lucía reía, pero yo veía en sus ojos el miedo de una niña que ya sabía demasiado. Ramón fue el siguiente en caer. Lo cité en una taberna de la calle Betis, donde el flamenco rasgaba el aire como un cuchillo. Estaba nervioso, sudando bajo su camisa de seda. Dime más de ese dinero, exigió. Su aliento anís. Le mostré fotos de Paco, Javier recibiendo un maletín en un parking subterráneo de Madrid. Es tuyo también, Ramón. Javier te está jodiendo a ti también. Quiere el bufete para él solo. Sus puños se cerraron alrededor del vaso. Ese cabrón. Le di un USB con pruebas parcialmente reales, parcialmente fabricadas y un plan de mandarlo internamente. Forzar una auditoría. La grieta en su matrimonio se ensanchó. Carmen me bombardeaba con mensajes, peleas por dinero. Javier durmiendo en el sofá. Lucía escondiéndose en su cuarto. Quiere mandarme a un terapeuta. Dice que estoy paranoica. Le respondía con empatía fingida, aguanta. Amiga. Pronto será libre. Pero en mi interior, el placer era amargo. Carmen no era inocente. Había besado a mi marido mientras yo cambiaba pañales. Su sufrimiento era justicia poética, un eco de mi propio dolor. Una tormenta azotó Sevilla esa semana, el viento aullando como un lobo herido. Salí a caminar bajo la lluvia, el agua lavando mis lágrimas no derramadas. Me detuve en el puente de Triana, mirando el río Negro. Pensé en saltar, en dejar que me llevara. Pero el odio era más fuerte que la desesperación. Recordé a mi madre, muerta joven de cáncer, susurrándome, la vida no es justa, Elena, pero tú puedes serlo. Justicia. Mi versión de ella sería implacable. Paco llamó al amanecer. Tengo algo grande. Javier no solo robó dinero, hay un cadáver en su armario. Literal. Mi pulso se aceleró. Me reuní con él en su oficina cutre, paredes amarillentas por el humo. Sacó un dossier, un cliente, un empresario andaluz arruinado por un divorcio manipulado por Javier. Se había suicidado 6 meses atrás. La viuda culpaba a mi ex, y tenía grabaciones. Esto es homicidio moral, dijo Paco. Suficiente para cárcel perpetua. El plan evolucionaba.
No lo enviaría a la cárcel aún, primero. Lo despojaría de todo. Contacté a la viuda, una mujer rota llamada Isabel, en un pueblo cerca de Ronda. Nos encontramos en una venta solitaria, el olor a guiso de cordero mezclándose con su perfume a luto. Quiero que pague, dijo, sus ojos hundidos. Por mi marido. Le di el contacto de Ramón. Él lo ayudará. Pero exija su parte. Las piezas se movían. Carmen hackeó más archivos. Ramón inició la auditoría. Isabel preparaba su demanda. Javier empezó a notarlo, llamadas ignoradas, miradas evasivas en el bufete. Me lo imaginé en su mansión ahora, bebiendo solo, preguntándose por qué el mundo se cerraba. Una noche, me llamó. Elena, ¿has hablado con Carmen? Está actuando raro. Fingí sorpresa. Quizás sea el estrés del matrimonio. Felicidades. Por cierto. Colgué, riendo en la oscuridad. Pero el odio me consumía. Soñaba con Javier ahogándose en el Guadalquivir, sus manos arañando el aire. Despertaba sudando, con Lucía durmiendo a mi lado durante sus visitas. ¿Qué madre era yo? ¿Planeando ruina mientras mi hija sufría? La culpa era un látigo, pero la rabia la silenciaba. Seguiría adelante. El río no perdona, yo tampoco. La auditoría de Ramón fue como un terremoto silencioso en el bufete de Javier. Lo supe por Carmen, que ahora era mi espía principal. Su lealtad comprada con promesas de riqueza compartida. Está furioso. Me contó en un mensaje de voz, su tono entre excitado y aterrorizado. Despidió a 2 secretarias. Gritó a Ramón en una reunión. Dice que hay un topo. Reí, imaginándolo el hombre impecable, ahora un animal acorralado, sus uñas rompiendo la piel de su propia jaula. Yo, meanwhile, me reinventaba. Dejé el cigarrillo por el running al amanecer, mis zapatillas golpeando el empedrado de Triana como disparos. Corría para purgar el veneno, para fortalecer el cuerpo que Javier había despreciado. En la escuela, mis alumnos notaban el cambio. Profe, tienes ojos de guerrera, dijo una niña de 12. Y yo asentí, porque lo era. Enseñaba historia con saña, hablando de la Inquisición, de venganzas que duraban siglos. La justicia no siempre viene de los reyes, les decía. A veces, del pueblo. Lucía era mi ancla y mi herida. Los fines de semana, la llevaba al parque de María Luisa, donde los pavos reales graznaban como almas en pena. Le compraba helados de turrón, la mecía en la noria, pero sus preguntas me apuñalaban. ¿Por qué papá no me quiere ya? Lágrimas calientes en mis mejillas. Te quiere, mi amor. Solo está perdido. Mentiras que me envenenaban más que el odio. Isabel, la viuda, se convirtió en una aliada inesperada. Nos carteábamos, cartas en papel grueso que olían a lavanda y rencor. Tu ex es un demonio, escribió. Mi Antonio se quitó la vida por su culpa. Encontré la nota. Javier me robó el alma. Le respondí con detalles, las cuentas, los sobornos. Ella contactó a un periodista de El País, un tipo tenaz llamado Miguel que olía a escándalo. Esto podría ser portada, me dijo cuando nos reunimos en un bar de la Macarena. Su aliento a vino tinto. Pero necesito confirmación. ¿Estás segura? Lo estaba. Carmen me envió el correo definitivo, un audio de Javier riendo con Ramón sobre el suicidio de Antonio. Pobre idiota. Pensó que podía pelear. Mi sangre se heló. Lo escuché una y otra vez, el sonido de su risa como cristales rotos en mi cráneo. Esa noche, vomité hasta vaciarme, el baño oliendo a bilis y traición. El twist vino de Ramón. Me llamó a medianoche, su voz ronca por el pánico. Elena, Javier lo sabe. Sospecha de mí. Me amenazó con la policía. Dudé.
el corazón latiéndome como un tambor flamenco. ¿Y qué harás? Silencio. Luego te entrego todo. Pero quiero el 40%. Codicia sobre codicia. Accedí, sabiendo que lo traicionaría después. Carmen empezó a romperse. Me visitó un domingo, sin avisar, con Lucía dormida en el coche abajo. Elena, esto es demasiado. Javier me pegó anoche. No fuerte, pero me asustó. Su labio hinchado, un moretón floreciendo como una flor venenosa. La abracé, fingiendo horror, pero dentro, un júbilo oscuro. Vete de ahí. Llévate a Lucía esta noche. Ella dudó. Es su padre. Y tú su madre ahora. Protégela. La saqué de allí con una maleta improvisada, instalándola en un motel barato cerca del río. Lucía despertó confundida, pero al verme, sonrió. Mami, mi corazón se derritió y endureció al mismo tiempo. Javier llamó furioso, ¿dónde está mi hija? Puta, colgué, bloqueándolo. La policía no intervendría aún, necesitaba más. Miguel publicó el artículo El abogado de las sombras, sobornos y suicidios en Sevilla. Las redes explotaron. Hashtags como justicia para Antonio. Javier negó todo, pero el daño estaba hecho. Clientes huyeron. El bufete se tambaleó. Ramón dimitió, llevándose archivos. Carmen testificó en secreto, su voz temblorosa en la grabadora de Miguel. Pero el odio me cegaba. Empecé a seguir a Javier. Noches en mi viejo Fiat, aparcado en las sombras de su calle. Lo vi entrar y salir. Solo ahora, su figura encorvada por el peso. Una noche, lo confronté en un callejón detrás de su casa. La lluvia caía en cortinas grises. Sabes que soy yo, ¿verdad? Sus ojos, rojos por el insomnio, me perforaron. Elena. ¿Por qué? Reí. Un sonido salvaje. Porque me robaste la vida. Y ahora, te robo la tuya. Le mostré el dossier. Las pruebas apiladas como una torre de Babel. 500.000. Sobornos. Un muerto. Irás a la cárcel. Él se acercó. Su aliento a whisky. Tú también caerás. Por Lucía. Amenaza velada. Me fui temblando, pero victoriosa. Sin embargo, la semilla de la duda germinó. ¿Y si Carmen me traicionaba? ¿Y si Ramón vendía todo? La perenoye me devoraba. Noches en vela planeando escapes. Sevilla. Mi ciudad de pasiones. Ahora era una jaula dorada de rencores. El clímax estalló como un petardo en la feria de abril. Pero sin la alegría, puro fuego destructivo. Fue una noche de viernes. El aire espeso con el humo de las barbacoas y el eco de guitarras distantes. Javier me citó en el Parque de los Príncipes, un lugar neutral donde solíamos pasear con Lucía en tiempos mejores. Hablemos por las niñas, dijo por teléfono, su voz ronca, suplicante. Fui, con el corazón blindado, un grabador escondido en mi bolso. Llegó solo, sin corbata, su camisa arrugada como su dignidad. El parque estaba desierto. Solo el susurro de las palmeras y el ladrido lejano de un perro. Elena, por favor. Retira las acusaciones. Todo esto es un malentendido. Se arrodilló, literal, en la grava húmeda. Lágrimas en sus mejillas. El hombre que nunca lloraba. ¿Te amo aún? Carmen fue un error. El dinero. Lo guardaba para nosotros, para un futuro. Mentiras. La reconocía como el olor de su colonia traicionera. Me acerqué, mi tacón hundiéndose en la tierra. Un futuro donde me dejas en la ruina. Con mi amiga en tu cama. Saqué el dossier, páginas volando como cuervos en la brisa. Antonio está muerto por ti. Y Lucía te odiará cuando lo sepa. Su rostro se contorsionó. Rabia pura. ¿Eres una víbora?
Destruirás a nuestra hija, gritamos entonces. Voces rebotando en la noche como balas. Él me agarró el brazo, uñas clavándose. Te arrepentirás. Lo empujé, cayendo él al suelo. Corrí, el pánico mezclándose con el triunfo. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino. De vuelta en el motel, encontré a Carmen empacando. Lucía dormía en la cama, un ángel en medio del caos. Me voy con él, dijo, ojos rojos. ¿Qué? Mi mundo se inclinó. Me llamó. Dice que tú lo inventaste todo. Que eres obsesiva, celosa. La traición, doble ahora. Me golpeó como un mazazo. ¿Y me crees? Después de todo. Ella sollozó. Necesito estabilidad. Por el bebé. Bebé. El twist que me dejó sin aliento. Carmen estaba embarazada de Javier. Mi mejor amiga. Llevando su semilla. El odio se transmutó en algo primal. Un rugido gutural. Sal de aquí. La eché, arrastrándola por el pelo. Lucía despertando con llantos. Llamé a Paco, vigílame. Esto se descontrola. La policía llegó al amanecer, alertada por Javier. Me acusaron de acoso, basados en sus mentiras. Pasé la noche en una celda fría de la comisaría de Sevilla. El olor a orina y desesperación. Señora, su ex tiene coartada, dijo el agente. Un tipo con bigote gris. Su amiga confirma, usted es la loca. Salí a mediodía, con cargos pendientes. Lucía en casa de una tía. Carmen había huido con él, a un piso franco en Madrid. Ramón me traicionó también, vendió las pruebas a Javier por inmunidad. El artículo de Miguel se retractó, etiquetado como fake news. Mi venganza se desmoronaba, hilos sueltos en el viento. Pero no me rendí. Encontré a Isabel, la viuda, en su pueblo de Ronda, las montañas guardianas de secretos. Ayúdame, le supliqué, arrodillada ahora yo. Ella, con ojos de acero, asintió. Por Antonio. Juntas, contactamos a un fiscal incorruptible en Málaga, un hombre que odiaba a los abogados como Javier. Le dimos el audio, el real, no manipulado. El contraataque fue feroz. Javier contrademandó, alegando difamación. Carmen testificó en su favor. Su vientre redondeado una espada en mi costado. La corte fue un circo, flashes de cámaras, murmullos de la prensa. Vi a Lucía en el banquillo de testigos. Su vocecita quebrada, papá es bueno. Mami grita mucho. Mi alma se rompió allí, en ese salón de mármol frío. La rabia me impulsó. Esa noche, después de la audiencia, seguí a Carmen. La vi entrar en una clínica privada, discreta. Esperé horas, el coche oliendo a sudor y tabaco. Salió pálida, un sobre en la mano. ¿Abortó? ¿Pruebas? No lo supe entonces. Pero el destino giró de nuevo. La batalla legal se convirtió en una guerra de desgaste. Cada día un corte más profundo en mi carne. Javier, con su ejército de abogados, me asfixiaba con demandas por custodia exclusiva, por daños emocionales, por envenenamiento parental. Carmen, hinchada por el embarazo, posaba en fotos de familia falsa. Su sonrisa una máscara que yo quería arrancar. Lucía, mi luz, se alejaba, visitas supervisadas, sus abrazos tímidos, sus ojos acusadores. ¿Por qué nos haces esto? Mami, me mudé a un sótano en la Macarena, paredes húmedas goteando como lágrimas eternas. Enseñaba clases online ahora, mi voz ronca explicando a niños ajenos sobre equidad social. Ironía cruel. Paco se convirtió en mi sombra, su presencia un consuelo áspero. Tenemos una bala de plata, me dijo una noche, sobre cervezas en un antro. La ex amante de Javier, la deja Siende. Hablará. La llamábamos la sombra, una mujer de 50.
Divorciada. Con pecas y un rencor que ardía como sol andaluz. Nos reunimos en su piso de Córdoba. Vistas al mezquita que parecía juzgar. Me usó y descartó. Escupió. Sirviendo manzanilla. Pero tengo copias, auditorías internas. Firmas falsificadas. Suficiente para 10 años de cárcel. Le di un abrazo. Sororidad en la adversidad. Por todas nosotras. El fiscal mordió. Una redada al amanecer, policía allanando la mansión de Javier. Esposas clicando en sus muñecas. Vi las noticias en mi teléfono. Temblando, abogado sevillano detenido por fraude y coacción. Carmen gritó en una entrevista. Histérica, es inocente. Está embarazada. El bebé. El twist se reveló entonces, no era de Javier. Paco lo descubrió, aún de una faire anterior, con Ramón. El caos estalló. Carmen colapsó, hospitalizada por estrés. Javier, en prisión preventiva. Me escribió desde la sombra, perdóname. Todo por ti. Lo quemé. Cenizas volando por la ventana como almas liberadas. Pero la victoria era pírrica. Lucía me odiaba ahora, influida por susurros. Eres mala, mami. Papá dice que lo mataste. Lágrimas mías. Un río propio. Isabel me visitó, trayendo aceitunas de Ronda. La venganza come al vengador, dijo. Sabiduría amarga. Hice las paces con Carmen en el hospital, su mano en la mía. Lo siento, murmuró. Yo también. Pero el perdón era frágil, un puente sobre abismo. Ramón huyó a Portugal, pero lo extraditaron. Su confesión selló el destino de Javier, 20 años. Mínimo. El $500,000 se congeló, parte para víctimas, parte para Lucía. Yo recibí lo justo, custodia compartida. Una indemnización modesta. Sin embargo, el vacío persistía. Corría por las mañanas. El Guadalquivir testigo de mi soledad. Soñaba con Javier pudriéndose, pero despertaba con hoyos debajo de los ojos. La venganza me había salvado y condenado, fuerte, pero rota. Los juicios finales fueron un ritual andaluz, lento, apasionado, con ecos de duende en las declaraciones. Javier, demacrado en el banquillo, me miró una vez. Ojos vacíos de amor o odio. Solo derrota. La amaba, testificó, voz quebrada. Pero el dinero. ¿Me consumió? El jurado no creyó. Culpable en todos los cargos. 25 años. Sin condicional. Carmen perdió el bebé esa noche. Un castigo divino que no celebré, pero que no lamenté. Lucía volvió conmigo. Terapia semanal para coser las heridas. Papá es un monstruo, dijo un día, dibujando cárceles con crayones. La abracé. Sus sollozos mi redención. No, mi amor. Es humano. Nosotros también. La casa en Triana la recuperamos, pagada con la indemnización. Planté jazmines en el patio, flores que renacen de la tierra pisoteada. Carmen desapareció, mudándose a Granada con familia. Una carta llegó meses después, perdóname, Elena. Fui débil. El bebé me salvó, en cierto modo. La quemé, pero guardé las cenizas en una urna pequeña, símbolo de lo que fuimos. Isabel fundó una ONG para víctimas de fraudes legales. Yo me uní. Mi voz ahora publica charlas en universidades, artículos en diarios. La traición no define, la respuesta sí. Paco se convirtió en amigo. Su risa ronca un bálsamo. Eres una fiera, Elena. Sonreía, porque lo era. Sevilla sanaba conmigo, ferias con risas, flamenco que lloraba y bailaba. Corría por el río al atardecer, el sol tiñendo el agua de oro. El odio se había disipado, dejando espacio para algo nuevo, una novela. Mi historia, publicada en una editorial pequeña de Barcelona. Sombras del Guadalquivir, se llamó. Vendió Miles.
Lectores escribiendo, me salvaste. Un día, años después, visité a Javier en la prisión de Algeciras. Quería cierre. Estaba viejo, canas prematuras, manos temblorosas. Lucía viene a verme, dijo. Gracias por no envenenarla contra mí. Asentí. La venganza fue mía. Ahora, vive. Salí al sol cegador, libre por fin. La vida no es justa, pero en sus grietas crece la fuerza. Yo, Elena, sobreviví al fuego. Y en las noches quietas, escucho el río susurrar, bien hecho.